Qué gusto saludarlos, estamos aquí en el personaje del día hablando de política y hablemos de política en el canal CNC. Hay un ambiente enrarecido después de tantos días, de tantos discursos, de tantas situaciones complejas, pero que nos convoca a nosotros a ser muy analíticos y sobre todo muy certeros frente a los mensajes que se emiten, tanto en medios de comunicación como los mismos dirigentes que hoy están buscando meterse en esa carrera de elecciones del año 2026. Ojo que el próximo año tenemos elecciones de Congreso de la República, pero también tenemos primera y segunda vuelta presidencial. La carrera política ya está abierta y por supuesto está dispuesta en todo el país. Hoy un gran invitado con nosotros, Juan Javier Jaramillo Palma, un dirigente de la región Pacífico que viene recorriendo el país. Uno lo ve en la región Caribe, uno lo ve en el centro del país, lo ve en Santanderes, bueno, lo ve por todo lado porque está buscando esa posibilidad de ser uno de los congresistas en el próximo periodo en nuestro país. Qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias, hombre. Muy contento de estar acá en este medio tan importante, un medio que definitivamente abre las puertas para el desarrollo de la región, digo yo, y para que la gente pueda tener ese análisis importante para dirimir y hacer la mejor elección. ¿Por qué usted es un perfil que se está ya consolidando en qué va a estar en esa carrera política del 2026? Bueno, porque Juan Javier, primero que todo, es una persona joven, una persona que radica un tema nuevo, un tema que recoge el Pacífico, que recoge el bienestar de las personas y principalmente buscamos el desarrollo de la región, que es lo más importante, sobre la base de la unidad, sobre la base de la unidad. Hay un panorama regional alrededor del tema político que es muy importante. ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, hablando particularmente de la curul afro a la cual aspiro, pues digamos que es bastante peleada la curul afro a nivel nacional. El Pacífico colombiano perdió la curul afro hace 8 años y es por eso que hemos llamado un poco la atención de diferentes sectores políticos respecto de que hay que recuperar la curul del Pacífico, y cuando me refiero a Pacífico hablo de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Y empezamos nosotros esa carrera, como tú lo decías, hace unos 10 meses, recorriéndonos todo el país, pero hemos notado que han venido surgiendo liderazgos, además regionales de nuestro departamento también, para participar en esa curul. De ahí que se siente enrarecido, pero hoy Juan Javier Jaramillo es un símbolo de unidad regional por el Pacífico. Pero ¿hay garantías para hacer política? Creería yo que sí. Digamos, garantías en cuanto a la seguridad, pues tenemos hoy un panorama bastante complejo en lo que tiene que ver con Cauca, con Valle. Hay un panorama bastante fuerte, preocupante realmente, porque no hay como las garantías adecuadas en ese aspecto. No hay esa tranquilidad que se pueda generar. La invitación es a que no destruyamos el país en pro de campañas políticas. Creo que las orillas son importantes, creo que los conceptos son importantes, pero hay que mermarle un poco a esa agresividad dentro del ejercicio de la democracia, puesto que son los electores primarios los que eligen. Pero, Juan Javier, ¿hay un discurso muy agresivo de todos los lados, de todos los sectores, en medio de lo que está pasando? ¿Son todos? Yo creería que sí. Yo creo que o sea, hay un principio general o sea, tú tiras la piedra y si el otro te responde con otra igual, pues digamos que no hay como esa conciliación. Creería yo que todos los sectores tienen que mermar el tono y tratar de conciliar cosas en pro de Colombia, en pro de las regiones, porque al final esto lo que nos trae es muerte, desolación, angustia y obviamente esa sensación de inseguridad y un retroceso que vemos los que sabemos y vivimos, incluso aquí en Nariño, que vivimos una época muy compleja hoy, se goza de una mediana paz, pero no podemos dejar que eso que está hoy en los departamentos de Valle y Cauca llegue nuevamente, porque puede generarse una implosión y llegar nuevamente ese fenómeno de inseguridad y que la sensación de paz que hoy se respira en Nariño y la sensación de conciliación no llegue a feliz término. Ya que nos metimos en el tema político, ¿qué necesita el país pensando en esas elecciones de 2026? No se meta en Congreso todavía, le pregunto el tema presidencial. Mire, yo pienso que el país necesita un personaje o un político que pueda o que tenga la capacidad de recoger a todos los sectores.
Yo hoy no pienso que el país debe estar en izquierda, derecha o centro. Yo pienso que necesitamos una persona que tenga la capacidad de generar unidad. Por encima de los partidos. Por encima Y de de los las partidos. ideologías. Total, porque es que finalmente hay que conducir a Colombia a una ruta adecuada que permita el progreso y el desarrollo de las regiones, y eso no se hace sino con consenso. Entonces necesitamos no izquierda o derecha, necesitamos un personaje que coja y organice la casa y permitamos que las regiones avancen sin egoísmo, sin egoísmos. ¿Cómo le ha ido al presidente Petro según su concepto? Pues la verdad es un poquito complejo, sobre todo en el ambiente que estamos, pero definitivamente bajo mi concepto creo que le ha faltado un equipo importante que permita generar eso que acabé de decir. Esas personas que permitan recoger los sectores y avanzar de manera adecuada. Porque al final, pues cuando hay caprichos, cuando no hay consenso, pues al final eso no le beneficia a nadie. Entonces yo creo que eso le ha faltado, rodearse de las personas idóneas que permitan que el país avance en pro de todos los sectores y las conciliaciones que se deben dar en todos los sectores del ámbito de Colombia, pues. Oiga, Juan Javier, tenemos dos escenarios. Un presidente de la República muy radical en su discurso, pero un Congreso de la República también muy radical en su discurso. Y una población, un país, una nación, a la espera de qué va a pasar entre los dos, en medio de ese fuego cruzado de palabras y de discursos que hoy están generando esta polarización. ¿Qué necesita ahora sí del otro lado, en el Congreso? ¿Cómo cambiar el Congreso? Bueno, ¿hablamos de futuro o de presente? No, ya del presente, porque y ya se vienen las elecciones 2026 y hay que cambiar el Congreso. El actual ya no le podemos hacer nada, pero el que viene, ¿qué debe tener? El que viene debe tener primero la capacidad de poder observar cuáles son las necesidades de su región e ir a ser un eje articulador entre el gobierno y las regiones. Creo que el Congreso debe ocuparse de ser ese eje, no de generar peleas partidistas que vayan en detrimento del progreso de la región, del progreso de la nación, y que permita generar un Congreso dinámico, un Congreso rejuvenecido. ¿Por qué? Voy a detenerme ahí un poquito, Pablo. Es que cuando la gente se enquista en las situaciones, en este caso en el Congreso hay unos que están enquistados. Pero hace rato. Entonces se pierde la objetividad y solamente van por intereses particulares. Ya. Yo creo que es una oportunidad de renovación para nosotros que de alguna manera venimos con ese nuevo auge y con esas nuevas ideas, podamos no solamente Juan Javier, sino muchos jóvenes de todo el país, podamos hacer esa renovación que el Congreso necesita, pero sobre la base de personas que puedan sentarse en una mesa sin fanatismos, pensando en unidad. Ese es un tema principal. ¿Qué le ofrece usted a Colombia? Porque hay que hablar ya de un tema global del país. Bueno, a Colombia le ofrezco un congresista que piense en nación, pero también un eje que permita dinamizar la economía de las personas menos favorecidas. ¿Yo qué he pensado? Yo que soy del Pacífico colombiano, yo que soy de Tumaco, y que he visto la marginalidad del desplazamiento, por ejemplo, al interior del país. Yo creo que, y el desarrollo, o el subdesarrollo, diríamos, de las regiones, pensaría que nosotros debemos generar una política pública de zonas diferenciales en Colombia, no hablando solamente del Pacífico, sino en Colombia. Y esas zonas diferenciales nos permiten generar desarrollo en infraestructura, en educación. Eso le prometo yo a Colombia, generar una dinámica donde no digan, no, es que vamos a llegar con los servicios básicos insatisfechos a los rincones más profundos. No, eso tiene que generarse desde los actos, de los proyectos de actos legislativos que permitan que eso sean no palabras, sino hechos, y que las ayudas lleguen efectivamente, y que las zonas diferenciales no por colores de piel, de distinto, de raza, nada por el estilo, sino simplemente porque son zonas donde llevar un bulto de cemento es mucho más complejo y más costoso que traerlo aquí a Pasto o a Cali o a Bogotá. Entonces pienso que eso necesita el Congreso y necesita el país. Y lo otro que necesita el país, y de ahí me devuelvo un poquito, son congresistas que traten de articular ejercicios
con las personas y las comunidades. No se puede ver el congresista allá en la camioneta blindada tocando el pupitre, no, que llegue al territorio, que ve cuáles son las necesidades. Es decir, un congreso, diría yo, para utilizar una palabra además un poco cliché, pero el congreso al barrio, el congreso a la región, el congreso al pueblo, para que esas necesidades nosotros como eje articulador podamos realmente llevar a cabo esa situación. Oiga, Juan Javier, un gran problema que tenemos es lo que usted acaba de decir, los congresistas en un pedestal permanente, en una línea de contacto inalcanzable con la ciudadanía, pero muchas veces con las realidades del país teniéndolas frente a ellos. Eso podría cambiar, porque eso se convierte en un grupo muy exclusivo de políticos que prácticamente ven el país desde Bogotá y parece que Bogotá fuera Colombia. Eso va a cambiar notablemente y ¿sabe por qué se lo digo? Con razón de causa. Recorriendo todo el país me he dado cuenta que definitivamente nosotros como nuevos ejes articuladores o nuevos congresistas vamos a tratar de articular con la gente que genera los proyectos, con la nueva generación que está pensando en región, que está pensando en un país distinto, que está pensando en poder jalonar proyectos y desarrollos que permitan que las regiones avancen. Yo creo que eso viene, es una ola importante de renovación en el Congreso, donde con los empresarios, los nuevos profesionales, hemos hecho sinergia. Yo a lo largo del país me he encontrado con unos equipos de jóvenes interesantísimos. Aquí en Pasto también hay una gente que incluso mañana me voy a reunir con algunos de ellos y son personas que definitivamente la tienen clara, que no necesitan al congresista allá en el pedestal, que necesitan al congresista amigo, que les ayude, que vaya y toque la puerta, que de alguna manera, en el buen sentido, le haga sentir un poco a los ministros y a los jefes de despacho en Bogotá que hay una región que los necesita. Y es, vuelvo y reitero, un enlace. Ese es lo que necesitamos, congresistas que sean enlaces entre el pueblo o entre el elector primario y el gobierno central. El gobierno nacional y especialmente el país debe observar al suroccidente de Colombia, incluyo todo el Pacífico, el occidente de Colombia, de manera diferente, por ser polo de desarrollo, por ser conexión con el continente, por ser un puerto que mira hacia Asia y demás. ¿Por qué no lo hemos logrado? Precisamente, volvemos a la misma palabra, unidad. No hay unidad. ¿Qué estoy proponiendo yo? Y creo que ha calado y ya se empieza a sentir, esa propuesta nace de este modesto servidor. Y yo digo, hagamos una unidad por el Pacífico colombiano, lo que yo he llamado el bloque parlamentario del Pacífico. Y también escalarlo regionalmente a generar el bloque parlamentario del Pacífico nariñense. Tal cual como funciona en la región Caribe. Tal cual como funciona en la región Caribe y como funciona, por ejemplo, en Valle. En Valle se sientan todos los actores de diferentes partidos a hablar de región. Y eso debemos consolidarlo y eso debemos conseguirlo. ¿Usted se compromete en qué va a ser ese eje articulador de esas ideas y sobre todo esa dirigencia política, empresarial, social, comunitaria para que estén sentados en una sola mesa? Todo mi compromiso, la palabra unidad es mi lema y estamos trabajando fuertemente para que el Pacífico se una, y cuando hablo Pacífico me refiero a toda la margen del Pacífico, se una en torno a recuperar, como es el caso de lo que yo estoy luchando, las curules afro para el Pacífico colombiano. Oiga, Juan Javier, no sé si esto sea un tema particular del Pacífico, pero por ejemplo, una visión se tiene en Pasto, una visión se tiene en Tumaco, una visión se tiene, por ejemplo, en Popayán, ni siquiera existe para Popayán la costa pacífica, una visión se tiene en Cali, otra en Buenaventura y pasa también en el Chocó. ¿No cree que habría que unificar ese concepto alrededor de funcionamiento que nos hace tanta falta, dirigente de costa pacífica con dirigente de esta zona centro del departamento de aquí hasta arriba Chocó? Precisamente, es que esa es como la esencia de la idea que traemos hoy. ¿Por qué tenemos tanta diferencia en pensamiento, teniendo un solo fin en desarrollo? Lo que pasa es que yo creo que las regiones deben generar sus propios liderazgos y representaciones. Y sus regiones también tienen que hacerlo y trabajar en equipo. Por eso el compromiso, y aquí lo digo como tú me lo preguntas, voy a generar ese bloque parlamentario del Pacífico nariñense o de Nariño y el bloque parlamentario del Pacífico colombiano. ¿Cómo va a ser su propuesta política? ¿Cómo va a ser su armado político para poder ser candidato a Congreso? Bueno, hoy tenemos propuestas de diferentes sectores, pero estamos pensando y estamos observando
que podemos más bien hacer una unificación de criterios, ¿sí? Y echar todo en una sola bolsa. Cuando me refiero a echar todo en una sola bolsa, generar unidad, generar consenso, conciliación, que permita que podamos traer a la región, a nuestra región, esas dos curules que hoy están en la costa atlántica. Ya las tuvieron 8 años, queremos recuperarlas. Es importante para que lleguen acá. al otro lado también. ¿Por qué? Porque eso genera desarrollo, porque no es otra cosa que desarrollo. Ahora, articulados con curules como las que tenemos también en Nariño de Paz, entonces ya no vamos yo creo que vamos a aumentar el número de congresistas y eso no es otra cosa que beneficio para la región. Pero sobre la base de la unidad. La invitación es eso, unidad, sentémonos todos a la mesa, pensemos en región sin egoísmos algunos, para avanzar. Esa es la nueva clase dirigente, eso es lo que está naciendo hoy precisamente por esas aristas que el país da hoy, de esos choques de trenes que no hacen sino retrasar el desarrollo de nuestra región. ¿Cuándo define el inicio de la campaña como tal? ¿Cuándo arrancaría? No, yo arranqué hace 10 meses. O sea, ya arrancó. No, yo arranqué hace 10 meses y hoy le metimos otro cambio. Ya le metimos otro cambio y vamos con toda, vamos haciendo, tenemos mucha aceptación. Yo soy de Tumaco, lógicamente, nariñense, en Pasto, en los municipios de la Sierra. En Nariño he tenido mucha recepción, tengo grandes amigos que están apoyando este proceso y confiamos en que vamos obviamente, a conseguir una curul para todos los colombianos, pero principalmente para Nariño y la costa pacífica nariñense. Bueno, muy bien. Juan Javier, siempre bienvenido aquí al canal CNC, a nuestro personaje del día y por supuesto a CNC Noticias. Mi querido Pablo Paz, muchas gracias. Bienvenido siempre. Muy bien. Juan Javier Jaramillo Palma es un dirigente político del departamento de Nariño, recorre, como les decíamos, el país, ya va en esta línea de carrera bastante importante de lo que serán las elecciones, en este caso de Congreso en el año 2026. Toda la información política y de opinión, por supuesto aquí con la agencia APP, el canal CNC y toda nuestra serie de informaciones a través de redes sociales. Síganos, nosotros con más información.